Los berrinches y estallidos infantiles suelen ser señales de que los niños están lidiando con algo que ellos no pueden controlar. Y es por eso que hoy vamos a profundizar en este tema con Derwin Guevara, psicólogo clínico y educativo. Para mí es un gustazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, hoy vamos a hablar de los problemas de la conducta, ¿verdad? En la niñez y la infancia. Y estábamos conversando entre cámaras que este es un tema muy amplio pero muy importante, y es prácticamente el tema de día a día de muchos padres de familia. Exactamente, estamos en un mes, mayo, junio, el mes de la familia, por eso es muy importante que abordemos estos temas. Muchas veces confundimos ciertas conductas de nuestros niños y no profundizamos, normalizamos también algunas cosas que decimos y vemos, es que él no entiende, él está en su mundo, pero hay cosas que probablemente estén calando en el corazón del niño que genere estos problemas de conducta. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden a problemas de conducta y cómo podríamos, digamos, diferenciar un berrinche, un problema de conducta? Muy bien, sí. Bueno, cada etapa del desarrollo tiene sus propias características, sus propios hitos, decimos. Bueno. Entonces, hay hitos en particular o características en particular que todo padre de familia debe aprender a identificar cuando no está dentro de lo normal, ¿verdad? Sí. Quiero poner entre paréntesis lo normal. Por ejemplo, la agresividad no es una conducta, un comportamiento típico en ninguna edad, ¿verdad? El aislamiento, el que los niños se aíslen, tampoco es típico en ninguna edad. Pero sí hay comportamientos como la impulsividad. En etapa, por ejemplo, de los 4, 5, 6 años, es muy normal que los niños sean muy inquietos. Es más, es bueno que sean inquietos porque están descubriendo el mundo, explorando su ambiente, su entorno y todo ese tema. Pero normalmente cuando los padres de familia llegan a la consulta, las características que más les preocupan a ellos y que ya se considera que es un problema de la conducta es cuando está presente la agresividad, la impulsividad en cualquier entorno, en cualquier contexto, el aislamiento y el bajo rendimiento académico. O sea, esas 4 principales características o signos que los padres de familia me llegan diciendo que les está preocupando a esos niños. Yo les digo, sí, es una señal de alerta. En otras participaciones he compartido de que esas señales de alerta nosotros tenemos que estar pendientes, de estar revisando el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, ¿cuándo se considera un problema de conducta? Cuando el niño o la niña o el adolescente no se comporta o no se adapta a su comportamiento al entorno que está en ese momento. Exacto. Por ejemplo, si toca receso en la escuela, es normal que brinquen, que salten, que suden, que griten, que es normal, pero eso no lo puede hacer cuando ya se está dentro de la sección, en el aula. No se puede hacer, por ejemplo, cuando se está comiendo en la mesa con los padres de familia. Entonces, identificar cuándo ese comportamiento está fuera de contexto. ¿Okay? Entonces, cuando estos comportamientos están fuera de contexto, entonces lo podemos ver como un indicador de un problema de conducta. No necesariamente un trastorno, pues, porque llegar a un trastorno es un diagnóstico que los especialistas hacemos, pero en términos generales sí es un problema de la conducta. Es decir, mi hijo no está quieto en ningún momento, en ninguna circunstancia, aunque lo amenace, incluso ha llegado al punto de quererlo amarrar, me dicen los padres de familia, y los han amarrado, hay niños que los han amarrado literalmente, y aún así no se calman, no se tranquilizan. Entonces, cuando hablamos de problemas de la conducta, estamos hablando de cualquier comportamiento, cualquier conducta que no está conforme al contexto en que se está viviendo y no está conforme a la edad del desarrollo en que se tiene. Muy bien, entonces, ¿cuál podría ser el trasfondo de estos problemas de conducta? Porque ya hablamos que suele ser más o menos entre los 5, edad preescolar, digamos, se puede presentar. Entonces, ¿cuál puede ser el trasfondo? ¿Tiene que ver con la familia, con el alrededor, con lo que está viendo en el celular? Ok, muy buena pregunta, porque de hecho un alto porcentaje, más del 85%, al menos lo que yo manejo en mis datos estadísticos, una consulta que he atendido alrededor de 1000 niños más o menos, el 85-86% las causas son de tipo emocional psicológica. Y cuando profundizamos en la causa de tipo emocional psicológica, llegamos al grupo primario que le llamamos que es la familia. Sí. ¿Verdad? Y de ahí se extiende a la familia compuesta, a papá, mamá. Por el aspecto cultural que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que la familia, en una casa, en un espacio físico, viven 2, 3, 4 familias nucleares o compuestas, o vive un cuñado, una cuñada, una madre soltera. Entonces, en ese entorno todavía se vuelve más complejo el tema del grupo primario. Porque la disciplina, por ejemplo, no solo la está administrando papá y mamá, la está administrando el abuelo, la está administrando el tío
que llega cansado del trabajo y escucha que están disciplinando al sobrino. Es que este chaval es un malcriado, yo de vos lo fajeo y si me lo dejas una semana yo lo corrijo a punta de faja. Un ejemplo para estar poniendo. Sí. O los abuelos, o porque son muy permisivos, o todo lo contrario. Pero hay un porcentaje, te comentaba, de que este trastorno de la conducta tiene un origen neurológico, ¿verdad? Y lamentablemente las estadísticas nos dicen que cada decenio, cada año se están disparando los casos de problemas de conducta de origen neurológico, como son los casos de TEA, niños de trastorno del espectro autista, niños con TDAH, niños con discapacidad intelectual y otras condiciones neurológicas, ¿verdad? Que allí ya se necesita un abordaje multidisciplinar. Pero volvamos al tema de cuando es de origen emocional y psicológico. Yo le digo a los padres de familia, el caso es fácil y difícil a la vez, le digo. Fácil porque basta con que ustedes cambien algunos hábitos, algunas conductas, y en poco tiempo su niño va a mejorar. Exacto. Pero difícil, ¿por qué? Porque se necesita que ustedes como padres de familia, primero tengan conciencia, y segundo, de que se comprometan a un cambio, ¿verdad? Porque generalmente nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a culpar a todo el mundo por lo que está pasando mi hijo. O sea, es culpa del profesor que no le tiene paciencia, la culpa la tiene la directora porque le tiene tema a mi hijo, la culpa es de mi suegra que se mete, la culpa es de otro, del gobierno, de los medios de comunicación, o de la amiguita, de las redes sociales, de las amiguitas. Todo el mundo tiene culpa, pero ellos no tienen la culpa. Y hay un caso que de hecho lo estábamos abordando, no sé si lo podemos poner como un ejemplo, un caso que tuvo usted de un pacientito, ¿verdad?, que hasta fisiológicamente estaba teniendo problemas y era un trastorno emocional. Tal vez nos comentaba un poco. Le comentaba de un caso de una pacientita de 6 años que el motivo de la consulta que me la llevaron fue porque tenía un trastorno de control del esfínter, es decir, tenía enuresis. La enuresis es la falta de control de la orina, sí. Nocturna, o sea, en la noche, y diurna porque se orinaba en el día y en la noche. Venía de la escuela orinada. Y también de copresis, de la S, de día y de noche. Entonces, ese fue el motivo de la consulta. Cuando hago el abordaje, o sea, los que tratamos estos casos sabemos que los trastornos del control del esfínter generalmente son un 99% de tipo emocional. Hago el abordaje y me llevó la sorpresa que es una familia funcional. ¿Ya qué es funcional? No hay agresividad, no hay violencia, buena forma de comunicación, una familia funcional. Entonces, digo yo, será de tipo fisiológico porque no hay un factor emocional. Pero tras el abordaje, tras aplicar pruebas proyectivas a la niña y la entrevista, llegamos a un punto, te comentaba, llegamos a un punto en que la niña logró ubicar e incluso verbalizar, no lo hacía, pero logró verbalizar, que un día la mamá amenazó con irse y abandonarlos. Entonces, cuando hablo con los padres, le explico la situación, entonces ellos hacen memoria, porque los dos llegaban a la consulta, cosa que es muy raro, normalmente va la mamá. Los dos llegaron a la consulta y dicen, ¿te acordás? Le dice él a ella, ¿te acordás aquel día que discutimos? Ya tiene rato, por cierto, en que vos me dijiste que te ibas a ir y que nunca ibas a volver porque te tenía harta. Entonces ella me iba sonriendo y dice, sí, me acuerdo, pero eso más que todo fue más broma que en serio. Le digo, pero su hija, que estaba ahí cerca, que ustedes no vieron que estaba escuchó. La niña empezó a crear una idea de que usted como mamá la iba a abandonar. Entonces, cada vez que a la niña se le despertaba por las mañanas para llevarla a la escuela, se le descompensaba el cuerpo un punto que hasta le agarraban crisis de nervios, fíjese. Wow. Y le agarraba arritmia cardíaca, dolor en el pecho. Sin embargo, la llevaban y allá se orinaba, allá defecaba en la escuela, en su ropa interior. Pero ya lo tomó en serio, le digo. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico principal fue trastorno de ansiedad, separación, injustificada porque realmente ya no se pensaba ir, y el trastorno comórbido, que en este caso el control del esfínter, de la enuresis y la ecopresis. Y ahí es donde viene lo que yo les decía, cómo tiene poder la palabra en los niños, y pensamos que como tiene 6 años no va a entender, o lo va a tomar, es que ellos se lo toman literal, ellos no usan el sentido figurado por lo general, ellos literalmente se toman las cosas. Y otra cosa muy importante que hay que recordar es que los niños, aunque no parecen, captan muy bien el mensaje facial o el mensaje no verbal que nosotros expresamos cuando hablamos. Quizás lo hicimos en tono de broma, pero el niño o la niña no captó ese tono, sino que se observó. El niño puede estar aquí, sentado o a la par, jugando, escribiendo con su dispositivo, y nosotros los adultos estamos conversando y creemos que no están poniendo atención, y sí.
Por eso la sabiduría popular es muy buena. No sé si usted recuerda de que antes los adultos decían, donde los adultos estemos practicando, los niños se van a jugar, los queremos ver largos. ¿Recuerdan que nos decían así? Sí, nos corrían. Porque ellos entendían, los adultos, nuestros antepasados entendían de que los niños sí captan, pero a veces malinterpretan el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Exactamente. Otro factor que es muy importante y es el factor de la migración. ¿Cómo está afectando el hecho de que un padre tenga que dejar a su hijo, una madre tenga que... ¿Cómo ve eso el niño y por qué, digamos, podría ser traumático? Sí, algo que cuesta entender a nosotros los padres, y yo lo he mencionado mucho, es el hecho que nosotros los padres nos desvivimos más en el tema de tener los suficientes recursos para darle las cosas materiales, que es importante. Pero en ciertas etapas del desarrollo, principalmente la niñez, la infancia y parte de la adolescencia, lo que más necesita el hijo y la hija es a papá y a mamá presente en su vida. Imaginémonos que, o de hecho así es, que un niño, aunque pasó necesidades materiales, pero tuvo papá y mamá presente en su vida, o sea, no me refiero físicamente en la casa, sino presente en su vida, todo el tiempo, en un futuro no desarrolla tantas afectaciones emocionales como el niño que no tuvo necesidades económicas, pero papá o mamá o uno de los dos estuvo ausente por el tema de suplir las necesidades económicas. Exacto. Ya lo dijo Bruce Lee, lo dijo en uno de sus famosos libros, dijo que nosotros los padres nos enfrascamos en darle a nuestro hijo lo que nosotros no tuvimos. Pero nos olvidamos que lo más importante es que un hijo necesita un papá y una mamá presente, aunque estén compartiendo arroz y frijoles. Exactamente. Eso es lo que nutre, lo que equipa a los niños emocionalmente para enfrentar los retos de la vida. Muy bien, ahora, ¿qué hacer? Vamos a darles recomendaciones luego de la pausa comercial, porque con esto de la migración es un tema muy profundo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque muchas veces no podemos evitar hacerlo por grandes necesidades que tenemos. Entonces, ¿qué hacer para que esto no sea traumático para nuestros niños? Ya regresamos.